viene, bueno, digamos en la vida común, se ocupa para el oxímetro. Ese sí lo ubican, ¿no? Sí, profe. Vientos. Bueno, entonces, para saber qué es lo que dice este nombrezote, lo vamos a separar. Foto, pues es luz. Entonces, primero vamos a ver qué es pletismografía. Entonces, pletismos habla de incremento. Entonces, esto nos da idea de que podemos como medir cuando algo sube y baja, que sería en este caso el volumen. Y grafos, pues es escribir, ¿no? O gráfica. Entonces, la pletismografía sí es una técnica que te permite ver cómo varía el volumen. Entonces, cuando combinas esto con el flujo sanguíneo, entonces ahí lo que estás viendo es el volumen de sangre. Y eso está relacionado también con el flujo. Un nombre más largo para la fotopletismografía es este de aquí. Este, esto del foto se hace por medio de un diodo como un LED que emite luz y tiene un detector para poder ver la forma que sale de la variación del volumen de sangre. Es un instrumento que es muy fácil de usar, muy fácil de poner en la zona que quieres medir y pues es muy eficiente. Aquí dice que no es necesario el contacto con la piel, pero generalmente sí se ajusta un poquito sobre ella, pero no la irrita. Como por ejemplo un electrodo, ¿no? Con el pegamento, a veces sí puede ser medio sensible. Aquí pues no hay ningún problema. No me acuerdo si esto está aquí y de hecho no puedo pintar. Chale. Bueno, eh, la fotopletismografía. Pues aquí está aquí abajo, que bueno. Generalmente, déjame la bozón. Perfecto. Puede haber dos modos de fotopletismografía. Uno es el de reflexión, que tienes el LED de un lado y del mismo lado tienes el fotodetector. Se dice que, digamos, como el caminito que sigue la luz adentro del tejido de la piel, sigue como si fuera un plátano, como una banana. Y, perdón, este otro modo es el de transmisión. Aquí sí cruza la zona donde estás midiendo para poder ver la señal. Entonces, este de aquí es el emisor y este es el receptor. Generalmente, muchos tipos de sensores son como este de aquí arriba, porque cuando lo pones en el dedo, pues uno de los principales problemas es la uña. Y la uña, por ser de un material diferente, puede hacer que varíe la señal, como si nada más fuera por la parte de la carnita. Entonces, cuando es en los dedos, lo que se utiliza es más este de reflexión. O cuando el tejido es muy grueso. Por ejemplo, luego a veces lo ponen como en la parte de la frente. Es una zona donde a veces lo miden y ahí pues no puede ser de transmisión, ni modo que atravieses todo ¿cómo se llama? La cabeza, ¿no? O sea, el cráneo. Entonces ahí usan de reflexión. Por ejemplo, luego también lo usan en en los, ¿cómo se llaman estos? Los lóbulos de la oreja. Y ahí pues puedes usar el de transmisión, pero también sirve el de reflexión. Entonces, pues esto de fotopletismografía, la forma más común en cómo se ve es en el oxímetro, pero también hay otros artefactos que se usan más o menos en la vida diaria, como son los que les dicen wearables o relojes inteligentes. Entonces ya ven que estos relojes los pueden usar para como medir distancia y también su ritmo cardíaco. Entonces ese ritmo cardíaco lo pueden estar viendo con su celular, perdón, con el reloj, porque le sale esta señal que está aquí. Y vean cómo también, pues, cada uno de estos se les dice que es un pulso.
y vean cómo tiene pues igual un punto como que pronunciado, no tanto como el del electro, pero sí tiene un punto pronunciado, que si tú mides la diferencia de tiempo entre cada uno de esos, tienes algo que se parece al intervalo RR y con eso tú puedes sacar la frecuencia cardíaca. Sí, Ok. ahora hay otras funciones que puede tener esta señal. Entonces una de esas, déjenme le muevo porque no se quiere mover como yo quiero. Acá. Una de esas, por ejemplo, es pues si tú estás viendo el tacograma, por ejemplo, y de repente ves alguna variación de ese tiempo, pues puedes ver de que a lo mejor podría haber una arritmia, aunque también hay otras formas que ahorita vamos a ver. Luego también acá pueden ver de que el pulso de una persona joven es muy diferente al de una persona que pues ya está más grande. Esto porque esta onda pues viaja a través de los vasos sanguíneos, o sea, está relacionada con la onda de presión que infla, que infla las arterias. Entonces las arterias, mientras la gente va envejeciendo, se van haciendo más duras y entonces la forma va a cambiar. También por otro lado, lo que le dicen la envolvente, el que es esto que se va moviendo como hacia arriba y hacia abajo la señal, también te pueden dar la frecuencia con la que respiras. Entonces ahorita con registros de veras, quiero que me digan qué es lo que ven. Por ejemplo, aquí, esto es un PPG de un paciente con enfermedad arterial periférica, que es una enfermedad que genera obstrucciones en las arterias. Esta es la señal. ¿Cómo ven la señal? Pues sí está constante, ¿no? Porque lo que sube y baja es lo que se refería de la respiración. Ajá, pero la forma como la ves, pues se ve bien, ¿no? Ajá. Ahora vamos a ver su electro. Bueno, aquí pueden ver que hay algunos errores, ¿no? Desde, esto es todo el electro. Pues eso no tiene cara de electro. Pero así, nada más con verlo desde lejos, pueden ver que aquí hay un punto muy hacia arriba y aquí muy hacia abajo en estos dos. Entonces, muy probablemente sea algún latido raro o que se movió el paciente. Pero vean el electro en un tramo. Se ve más o menos bien también, ¿no? Sí, creo que sí tiene todas sus partes. Sí, aquí está P, Q, R, S y T, pero este aparato no es de calidad clínica. Entonces muchas veces esto no se ve muy bien, pero al menos se ve el R y más o menos la forma pues está bien. Ahora quiero que vean este otro paciente. Eso no, esto tampoco. Esto de aquí. Desde aquí se ve de lejos que está raro. Entonces nos acercamos y vean. Que cada como tres latidos tiene ahí un latido extraño, ¿no? Como si se Así alargara es. Sí, sí, y sí. luego tarda mucho tiempo en volver a funcionar. Tiene uno normal, luego tiene uno chiquito, luego normal, 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 chiquito, y así como que lo va repitiendo. Vean cómo se ve su electro. Igual está, o sea, los picos R's grandes serían el pico que se ve chiquito, ¿no? Esta cosa que está aquí, ¿qué arritmia es? La paleta.
A ver, más fácil. Es una extrasístole porque es un latido anómalo, ¿no? Y nada más por ver la forma, más o menos pueden como pensar cuál es el que puede ser. Ajá, que porque lo anómalo está en el R, ¿no? Porque es el que se comporta raro cada tres. Sí, o sea, ve la amplitud súper grande que tiene, ¿no? Y ve también esta forma que tiene de la T. Entonces, ¿cuál de las extrasístoles te hacía ese cambio de forma tan brusco? La auricular, ¿no? No, la auricular recuerda que nada más no se ve la P. Bueno, más bien no. La auricular se ve una P diferente a la normal. Ok. Así es, el QRS está ensanchado, tiene una amplitud súper grande. Y recuerden que la auricular, la P es diferente a la normal. La nodal, no tiene P's y la ventricular todo te lo cambia. Ok, ok. Esto es por lo que yo les di la parte de arritmias. Porque la primera vez que yo vi esto, me espanté. Porque yo no sabía muy bien de esas cosas. Entonces yo registro a este paciente y digo que le que pex, ¿no? O sea, no sabía si se me iba a morir ahí, si era algo que había puesto mal de los cables o qué onda. Ya después, pues ya estudiando, ya me di cuenta que pues es que él tiene una arritmia que de hecho es como un trigeminismo, ¿no? Que era lo que decía esta Ale. Cada 3 latidos hay un latido malo. Ahora eran ciertas secciones, no siempre le pasaba eso. Pero era muy chistoso porque de hecho en su expediente no dice que tenía esta arritmia. Entonces tampoco puedes confiar 100% en el expediente, ¿no? O sea, si en el expediente no dice que tiene arritmia, de repente, puff, te sale y por eso tienes que saber más o menos cómo se ven las arritmias para que no te espantes. Eso podría ser por lo que decía hace rato, ¿no? De que el primer aparato no era de grado clínico y puede que solamente se lo había tomado con ese hasta ese momento. ¿Cómo? No Ajá, que entendí. dijo que en el pasado que dijo que se veía normal, dijo que este no es de grado clínico. Podría estar mascarado por eso. No creo, Ok, ok. porque está, ay, perdón, está muy bien, este, está muy bien visto, ¿no? O sea, es como una serie de Navidad. Y aparte, no nada más es el electro, pues vemos que tiene un efecto en el PPG. Entonces, miren, esta línea naranja representaría este latido de aquí, el normal. El que sí, la siguiente línea naranja representa este de acá. Ahora, el método de la segunda derivada es tan chido que no lo detecta, se lo salta. Entonces, no hay línea naranja, porque no detecte pico R, pero iría como por aquí. Y noten cómo esta pequeña subida es la cantidad de sangre que llegó al dedo del pie con ese latido. Entonces vean cómo aquí estuvo muy padre que me pasara esto, porque con esto yo les puedo decir, con una muestra, de que lo malo de estas extrasístoles, ¿no? O sea, está latiendo el corazón, pero lo hace de una manera tan ineficiente que la cantidad de sangre que saca es mínima. O sea, es muy poquito. ¿Sí ven? Sí, de hecho, incluso al inicio había pensado que era como extensión del mismo pico, pero es ya otro latido totalmente distinto, ¿no? Sí, ese latido de la extrasístole. Ajá. Entonces, pues, tener esto tan seguido no nada más afecta al corazón, pues también los demás tejidos van a tener pues un periodo de tiempo donde no les va a llegar la cantidad de sangre que a lo mejor están esperando.
Entonces, esta es una muestra justamente de que el PPG no nada más te enseña las arritmias por posibles arritmias, por la diferencia en los tiempos aquí, sino que su forma también te puede dar un poco de información. O sea, poquito, porque como tal aquí no sabes bien cuál es el problema, sabes de que hay un latido raro, pero hay algunas veces en otras señales que vas a ver esto y no quiere decir forzosamente que hubo un error en el electro. Como por ejemplo, les voy a poner una fea, porque tengo feas. Ah, creo que por acá. No, está bonita. Esa tampoco está fea. Es que todas estas no van a estar tan feas. Bueno, pues vamos a pensar esta, ¿no? Estas de aquí no representan nada respecto al latido. Entonces por eso pues hay que ver las dos señales. Porque aquí a lo mejor si me quedo con ese cuento de lo que les dije antes, digo, ah, mira, aquí está teniendo un extrasístole, si nada más viene el PPG. Entonces por eso les digo de que tiene efectos las arritmias en el PPG, pero no todas las interferencias que vean van a tener que ver con una arritmia. ¿Sí? Y para ver que no les miento, vean. O sea, aquí tiene mucho ruido la parte que no es el R, pero todo lo demás, pues sí se marca muy bien y pues como tal no hay tanta variación. Ajá, Sí, profe. súper. Este, estoy comiéndome una paleta de miel por si escuchan ruidos. Eh, a ver esto, ya está. Ok. Lo siguiente, la luz tiene que penetrar pues las capas de la piel para pues poder interactuar con la sangre y de ahí rebotar. Esta penetración en las capas de la piel, bueno, más bien la interacción de poder ver cómo varía la sangre, se hace justamente porque hay ciertos componentes de la luz que interactúan con la hemoglobina. La hemoglobina, pues es la, la parte del eritrocito que absorbe el oxígeno y entonces pues va a tener ciertas propiedades ópticas respecto a la luz. La luz solita en la piel, vean esta gráfica, me voy a ir un poquito más lejos. Yo creo que ahí más o menos se ve. Quítate, no se quita, ahí está, se quitó. La gráfica, sí, En el del electro, de las gráficas de apoyo. ¿qué pasó? Ay, no Creo puedes. que se quedó en... Ahí está. Muchas gracias, eh. Bueno, pues esto era lo que les explicaba de la piel que tiene distintas capas. Y esto es lo de las luces. Pues lo de las luces, este, sí saben esto, ¿no? De que la luz está compuesta por distintas longitudes de onda. Sí, ok. Entonces, pues este esquema lo que nos representa es que tanto puede penetrar esta luz dependiendo de la longitud de onda. Quitando el infrarrojo muy fuerte, bueno, muy lejano, vemos que del azul al infrarrojo cercano, mientras más va aumentando la longitud de onda, tenemos que más puede penetrar dentro de la piel. Eso pues por capacidades ópticas de la piel, pero también por la energía que puede tener esa radiación, perdón, esa radiación. Entonces vean cómo azul casi no penetra, verde si empieza a estar en la parte donde ya hay ciertos capilares, eh, pero el infrarrojo y el rojo llegan a las partes más profundas de los vasos sanguíneos. Generalmente estas son las longitudes que utilizan para el oxímetro.
Digo, más bien el oxímetro siempre funciona con esas longitudes de onda. La fotoplatismografía funciona generalmente con rojo e infrarrojo y, por ejemplo, para algunos aparatos como los wearables utilizan verde. Usar verde tiene sus ventajas, a pesar de que no penetra tanto. El hecho de no penetrar tanto hace que tu señal sea un poquito más, tenga menos ruido y menos, que sea menos afectada a artefactos, porque como casi no penetra mucho, no hay muchas cosas con las que interactúa, luego regresa al sensor, entonces es una señal, dicen, un poquito más estable. Ok. Y esta creo que la voy a presentar, esta imagen que sigue la voy a presentar un poquito mejor después, pero les voy adelantando que el PPG, esta forma que tiene, es como una inversa. Tienen que pensar que el pico, perdón, ahí está, que el pico, por ejemplo, esta señal, la que nosotros vemos normalmente, es esta, pero invertida. Porque lo que vemos nosotros en el PPG es que la zona que está más hacia arriba es donde hay más sangre. Pero la lógica no va así, porque cuando hay más sangre, quiere decir que hay más tejido. Si hay más tejido, o sea, el tejido en general, ¿no? Contando la sangre como un tejido, hay más material con el que la luz interactúa. Entonces, si hay más material con el que la luz interactúa, eso va a hacer que haya más absorción de la luz. Y si la luz fuera como un vaso de agua, cuando no hay mucha sangre, pues pongan ustedes que se acaba la mitad del agua y la otra mitad la recibo de regreso. Y cuando hay sangre, se acaba tres cuartas partes de esa agua, nada más un cuarto. Por eso es que se ve así de forma normal, pero muchos PPGs te invierten la señal justamente porque tú quieres, o sea, como que mentalmente la sistole siempre va para arriba, ¿no? Entonces, como estás midiendo volumen de sangre, tú quieres ver que cuando aumente el volumen de sangre, tu señal se vaya hacia arriba. Entonces, por eso que los mecanismos, bueno, el circuito, a veces el aparato, la mayoría de las veces te invierte la señal de, de default. Este, Vean que el PPG tiene dos partes. Tiene la parte AC, como de corriente alterna, o pues sí, la parte pulsátil, y la parte estacionaria, que es la DC, que es de la corriente continua. Entonces, hagan de cuenta de que esto es el cero, lo que levanta la señal es la parte continua que va a corresponder con la absorción de luz por todas las cosas que no tengan que ver con que esté pulsando la sangre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues tejidos como, por ejemplo, si es desde el dedo, pues tejidos, o sea, si es de transmisión, pues la uña, la piel, el músculo, esas cosas, estarían aquí. La sangre venosa generalmente se supone que no es pulsátil. O sea, a comparación de las arterias, la sangre en las venas pasa casi casi como si fuera un grifo. Entonces, de hecho, tú puedes poner un Doppler ahí en las venas y generalmente se va a escuchar. Si lo pones en una arteria, se escucha el típico tac, 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 que está pulsando. Entonces, toma en cuenta que esa sangre que está ahí es parte de la parte continua. Luego también hay un componente de la sangre que no es pulsátil, y otro de las arterias, y otra parte de las arterias que sí es pulsátil, que justamente es por esta onda de presión que se genera desde que sale del corazón y va a hacer que las arterias se aumenten su diámetro y luego se disminuya. ¿Hay dudas? No, profe, todo bien. Ok, bueno. Entonces aquí está otra vez lo que les decía de la luz, y esta es la situación que ocurre con los oxímetros. Aquí podemos ver que el rojo y el infrarrojo, el rojo está en 790, que es más o menos como por acá. O sea, puede estar más o menos por aquí el rojo. Y el infrarrojo está como por acá, por el 1000. Entonces,
hay dos secciones en la cual la hemoglobina va a cambiar la forma de cómo absorbe la sangre por medio de si es hemoglobina sin oxígeno o hemoglobina con oxígeno. Y esto de aquí que nos dice el coeficiente de extinción, es decirnos cuánto absorbe. Pues con esto nos está diciendo que la luz roja absorbe muy bien la hemoglobina y no absorbe tan bien la hemoglobina oxigenada. Y por otro lado, el infrarrojo absorbe mucho la hemoglobina oxigenada y no absorbe tanto la hemoglobina normal, o sea, sin oxígeno. Y es por eso de que vamos a ver después cómo funciona el oxímetro. Esto es un poquito más de lo que yo les comentaba, que normalmente así es como se tendría que ver la señal, pero generalmente se invierte, ¿no? Para que tenga sentido el hecho de que sube el volumen en la parte sistólica y disminuye el volumen en la parte diastólica. Y pues aquí vemos algunos puntos importantes de la señal, que es el pico sistólico, el pico diastólico, el que le dicen el nodo dicrótico y el que se llama pulso onset, a veces le dicen también pie del pulso. Esta gráfica son algunos ejemplos de otros tipos de pletismografía. Me lo voy a saltar, pero nada más vean de que hay de agua, de aire, con brazalete, impedancia y fotoeléctrico, que es la fotopletismografía. Ahora aquí tenemos la primera aplicación, que es la oximetría. Para poderla sacar, necesitas tener al mismo tiempo, o sea, las tienes que ir haciendo, detectando al mismo tiempo. Utilizar un sensor que sea en rojo y un sensor que sea en infrarrojo. La roja es la roja es la roja y la azul es la infrarroja. Se cuenta como generalmente la infrarroja tiene una mayor amplitud que la roja, porque como penetra más, pues alcanza a ver más diferencia entre cuando hay y cuando, o sea, entre los cambios del volumen sanguíneo. Ok. Entonces, para poder sacar esto, generalmente lo que se quiere es hacer una comparación acerca de esto que está de este lado, ¿no? La saturación parcial de oxígeno es ver cuánta hemoglobina oxigenada tienes en comparación de la cantidad total de hemoglobina que hay. Entonces, para eso hay que medir la parte DC de la señal de infrarroja, la señal roja, y la parte AC de la señal roja y de la infrarroja, ¿no? Entonces, encontrar más o menos el amplitud que tiene el pie de pulso para cada una de esas en promedio y encontrar también esto de acá. Ahora, si ustedes se acuerdan o han visto un oxímetro, el oxímetro puede ir cambiando, ¿no? De, de valor. Entonces, lo que se hacen es sacar justamente por cada latido estas mediciones y sacar un promedio o reportar un promedio cada cierto tiempo, ¿no? Cada 3 segundos o así. Pero tú puedes tener un porcentaje de oxígeno dependiendo, dependiendo pues, de un solo latido. Ahora, para hacer eso, hacen esta cosa que se llama ratio of ratios, que justamente es esta cosa que dicen RR, que es, ya está acá, poner tu valor que encontraste de AC del rojo, de DC del rojo, entre el valor que del AC del infrarrojo contra el valor de la DC del infrarrojo. Nótense cómo se parece mucho, más o menos a esta, ¿no? Arriba el oxígeno y abajo lo demás. Con lo que vimos acá, vimos que el rojo absorbe más, observa, absorbe más la hemoglobina normal, entonces de regreso vas a poder ver más la oxigenada y con la infrarroja al revés. Entonces por eso es que se hace el ratio de radios así. Ahora, una vez que tú tienes esta cosa de aquí, tienes que ir a una cosa que se llama datasheet, hoja de datos de tu sensor. Y esa hoja de datos va a tener una gráfica como esta, que es con la que la calibran el sensor. Entonces, ya que tú tienes tu RR, lo metes aquí
esta es la curva R para este dispositivo y con eso vas a poder tener la saturación parcial de oxígeno. ¿Hay alguna pregunta? Profe, entonces la sangre oxigenada se veía con la luz roja y la no oxigenada con la infrarroja, ¿no? Bueno, como en mayor medida, por lo de, por lo de esta gráfica que nos decía. La oxigenada la ves más en la roja porque absorbe más la desoxigenada. Y Ok. la infrarroja puedes ver más la desoxigenada porque absorbe más la oxigenada. Ah, gracias, profe. Sí. Vientos. Ahora, eso es la función que más se aplica para el PPG. Para, para otras cosas, pues sirve el ver cómo es la forma de la señal. Ya vieron de que, pues justamente la amplitud que tiene se va a relacionar con cuánta luz se absorbió en la sangre, ¿no? Y de esa manera más o menos sabes la amplitud que va a tener la señal. Entonces, si tú tienes una mayor amplitud, quiere decir que tienes más sangre, o sea, más volumen de sangre. Si casi la amplitud no cambia, quiere decir que casi no cambió, se absorbió y entonces hay poquita. Este, entonces, el PPG, desde que late el corazón hasta que observas el pulso, es ver cómo la sangre se mueve desde el corazón hasta la zona donde lo estás midiendo. Puede ser afectada por muchas cosas, como late el corazón, cómo se mueve la sangre y cómo están los vasos sanguíneos. ¿Qué más? Bueno, eso lo pueden leer. Y esta es la forma más o menos en cómo tendría que funcionar un PPG para diagnosticar que es, tienes tu señal, le haces un procesamiento, le sacas lo que tú quieres, lo clasificas y si está enfermo o no. Aquí les estoy presentando el PPG, la primera derivada y su segunda derivada. Aquí les muestro algunas cosas que se miden en el PPG, que es el ancho del PPG, el área de la parte sistólica, el área de la parte diastólica, el pico sistólico y el pico sistólico, perdón, y el pico diastólico. En realidad yo de esos mido nada más uno, que es lo que les voy a enseñar después. Eh, pues justamente aquí es una representación de las cosas que tiene el PPG y que la arteria se infla por la onda de presión que pasa por ella. Entonces, esta y esta están relacionadas, como se ve aquí. Entonces, se ve aquí que el SG está relacionado con la onda de presión y esa onda de presión pues también se relaciona con el PPG. Y aquí presento cómo puedes obtener los intervalos de los que se ocupan para la frecuencia cardíaca en el PPG o en el RR. Aquí hay varios parámetros que nada más se los voy a poner para que los lean. Uno es la amplitud, que ese sí lo vamos a usar. Y otros son lo que les dije, el ancho y el área del pulso generalmente se relacionan con cuestiones de resistencia de las arterias. Lo que les dije de los intervalos funcionan similar al electro. Perdón, este otro que X y Y, déjenme ver si está aquí arriba. X es la amplitud del pie al pico sistólico, Y es del pie al pico diastólico. Y vemos que usan esta cosa que se llama índice de aumentación para de comparar las amplitudes. Esto es algo que generalmente también se hace para la onda de presión y te sirve para ver qué tan rígida está tu arteria.
Aquí está este otro que se basa en una cosa que se llama Pulse Wave Velocity, que es más o menos saber cuál es la velocidad de la onda del pulso. Y eso te ayuda a que si tienes una velocidad muy grande, quiere decir que esas arterias están muy viejas o están haciéndose muy rígidas, porque mientras más rígido es un material, las ondas mecánicas viajan más rápido. Entonces aquí hay una gráfica que justamente muestra que de aquí abajo para arriba las señales van, son de gente más grande y se puede ver, si le hago zoom, que justamente la primera, que es de 29 años, tiene un índice, un SI de 5.4 y mientras va envejeciendo va aumentando justamente porque las arterias se hacen más rígidas. Si esas arterias se hacen rígidas, va a cambiar la forma de la onda de presión, lo que va a hacer que cambie la forma de la onda de PPG. Porque esta situación de que haya como estos dos picos en PPGs muy buenos, en los míos pues se dan cuenta, no se ven generalmente, pero cuando tienes un aparato que te logra ver esto, es muy bueno porque justamente esos dos picos están relacionados con la rigidez normal de las arterias. La primera derivada, aquí dicen algunas cosas que puede tener que te ayudan para identificar mejores ciertos tipos o ciertos tiempos. Entonces ahí comparan justamente pues el PPG con la primera derivada. El primer cruce por cero te daría justamente donde está el pico sistólico y como el segundo te da el nodo dicrótico y el tercer cruce por cero te da el pico diastólico. Y con eso puedes sacar un poquito más fácil esto de delta T. Igual también puedes obtener el crest time, que es el tiempo que tardas en subir, un poquito más fácil porque nada más te encuentras el primer cruce por cero después del máximo de la primera derivada y ese sería pues el lugar donde está el máximo del PPG normal. La segunda derivada, por ejemplo, también se ha utilizado su forma para clasificar, pero ahorita les voy a enseñar para qué otra cosa también se puede utilizar la segunda derivada. Ahí pues tienen como una forma muy determinada de cómo tiene que estar. Y mientras esa forma se va como apagando, quiere decir de que el paciente pues está peor en su salud arterial. Para trombosis venosa profunda se hace esto de aquí, que es poner el PPG al lado digamos, la parte de la pierna y entonces le piden al paciente que haga un movimiento que se llama de dorsiflexión, que es agarrar tu tobillo y hacerlo hacia arriba y hacia abajo unas 8 veces. Eso lo que va a provocar es generalmente que haya un como taponamiento de sangre. Es como si, por ejemplo, de repente te hicieran el típico de que te ponen una bandita de como para sacar la presión y te la aprietan. Entonces, cuando hacen eso, pues va a haber una como disminución generalmente de la señal, ¿no? O sea, va a empezar a subir porque dependiendo, pues se puede ir llenando de sangre y entonces después lo liberan y entonces tienes esta bajada. Si por ejemplo en lo normal se ve esta subida y tienes un determinado tiempo a que regrese a la normalidad, para venas que no funcionan muy bien se va a quedar así. Este tiempo de regresar a la normalidad va a ser muy cortito porque esas venas casi no se pueden llenar. Entonces, como no se pueden llenar, pues básicamente el proceso no va a haber gran cambio. Esto es la enfermedad arterial periférica, que es lo que es el taponamiento de arterias que puede ocurrir crónico por una placa de ateroma, crónico agudizado por el proceso de la placa de ateroma altera el flujo y entonces crea un trombo, o porque se crea un trombo por alguna operación, alguna arritmia del corazón que viajó como un émbolo y llegó a una arteria. Entonces la fotoplatismografía justamente tiene las situaciones de lo que le puedes medir. Este, Parámetros que se han relacionado con pues esta enfermedad.
Entonces aquí tenemos dos piernas de señales de PPG de piernas sanas. Y aquí vemos de que hay una donde su pierna izquierda está mal. Podemos ver que tiene una menor amplitud porque tiene menos sangre. Tiene este pico, lo tiene movido hacia la derecha. Y, y ¿y qué más? Y la señal, pues en lugar de estar inclinada hacia un lado, se hace más como simétrica. Entonces, con eso se dice que la señal tiene un mayor retardo, disminución de amplitud y amortiguamiento cuando están con estas personas que tienen esta enfermedad. Entonces, vamos a ver las. De hecho, no. Bueno, sí. Vamos a ver las tres cosas que se pueden estudiar del PPG con esto. Uno es el PTT, que se le conoce como tiempo de tránsito del pulso, que es ver cuánto tiempo pasó a partir de que tuviste el latido del corazón, o sea, es decir, el pico R, hasta un punto importante en el PPG. Se puede utilizar el pie del pulso o el pico del pulso. Y está determinada porque va a aumentar en estos pacientes al disminuir la presión, porque como hay menos sangre hay menos presión y está relacionado con la rigidez vascular. La amplitud, pues obviamente va a disminuir si hay un menor número de sangre, un menor volumen de sangre. Y el último, que se llama MSS, es una abreviatura de Maximum Systolic Slope, que sería decir que es la pendiente sistólica máxima. Entonces el momento en el de que, o sea, el valor del cambio para ver qué tan rápido es que está subiendo la sístole, ¿no? Qué tan rápido está pasando, bueno, qué tan rápido se genera un cambio mientras está la sístole en el volumen sanguíneo. Y ese está disminuido en pacientes con EAP porque aumenta la rigidez vascular. Aquí se ve en esta imagen cómo se miden. Tienes el ECG, le puedes medir a partir del pie, le puedes medir a partir del pico y para sacar la pendiente sistólica máxima, le sacas la primera derivada y obtienes este valor. ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para la fotoplatismografía? Lo que nosotros hacemos es tener el electro. Le podemos poner el offset del electro en cero, lo normalizamos para poder observarlo mejor y obtenemos los picos R. Luego para el PPG obtienes, bueno, en este caso, si está invertida la señal, la tienes que invertir, pones el offset en cero. Si quieres la normalizas, generalmente yo ya no hago esto, ya no la normalizo. Le pasas el filtro pasabandas como hemos estado viendo y calculas pues los puntos importantes para el PPG solito, que serían el máximo, que sería el pico del pulso y el pie del pulso. Aquí es con un método que se llama método del alpinista. Luego puedes corregir ciertas cosas y con eso obtienes tus primeros parámetros morfológicos, que son lo del PTT y la amplitud. Luego, a partir de que tienes tu PPG filtrado, puedes calcular su primera derivada, igual también procesarla y su máximo dentro de un intervalo RR, tomarlo como el MSS. Esto lo voy a decir muy rápido. Algunas maneras de encontrar el pico y el pie es por medio de este método que se llama método del alpinista, pero este método no vale la pena porque es muy sensible al ruido. Y eso no lo tomaron en cuenta cuando publicaron este artículo. Entonces ni se los voy a explicar bien. Nada más les comento que es el ir viendo si cuánto tiempo llevas de su vida. Y a partir de eso, pues ir como prediciendo si el que sigue podría ser un pico, o sea, un máximo global, y a partir de donde más o menos estaría tu mínimo global. Entonces, para señales, pues bien,
con una, em, o sea, que estén muy, muy limpias, puedes aplicarlo. Con un poquito de ruido, ya valió. Esta es la parte que se llama corrección de picos. Pueden verlo, hacerlo si ustedes están detectando sus puntos de alguna u otra forma. Y es simplemente pensar en que en medio de un intervalo RR, si tú estás con un electro, tú puedes saber que nada más tienes que encontrar un pico. Entonces, si dices eso, te puedes matar a estos picos extras que detectó este algoritmo y nada más dejarte con esos solitos. Igual también pues, saber de que nada más tienes un pie. Ahora, bueno, eso no importa. Ahora, una cosa mala del método del alpinista es que, por ejemplo, en esta señal, lo que se podría decir que es el mínimo local, sí corresponde a que está dentro del intervalo RR. Sin embargo, acá vemos de que hay algunas señales que el mínimo está de lado, o sea, está antes de que late el corazón, y eso no tiene sentido. Entonces, en la literatura se ha dicho que no se tiene como muy preciso cómo toma el pie del pulso. Entonces, lo que sí hay que tomar es más o menos el sitio donde estás viendo que hay un cambio, digamos, en cómo está subiendo, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí está la señal y de repente aquí se ve que hay un cambio en la rapidez de la pendiente, o sea, más bien la rapidez, que quiere decir que la pendiente cambia en cómo sube el pulso. Para eso hay un método muy bueno que se llama el método de las tarjetas intersectantes. Hay tres formas, bueno, hay más, ¿no? Pero hay tres formas con las que puedes obtener el pie del pulso. Es con el mínimo local, calculando el máximo de la segunda derivada y con el método de las tangentes intersectantes. Ese método, ¿qué hace? Saca una tangente respecto al mínimo y la gráficas. Sacas una tangente respecto al máximo de la primera derivada, pero, o sea, de la posición. Calculas dónde está el máximo de la primera derivada, obtienes esa posición y sacas la recta tangente al punto, que pertenece al PPG normal. Sacas esa recta tangente en el lugar donde se cruzan esos dos rectas, te sale un punto. Y esa posición ya nada más le pones de que el valor que va a tener ese pie va a ser el del punto en la señal que esté más cerca de esta que está aquí abajo. Y entonces lo subes aquí a la señal y ese va a ser tu nuevo pie. Según la literatura, es el método pues, más eficaz para encontrar el pie del pulso. ¿Tienen alguna duda? Creo que no, profe. ¿Tú, Santiago? Que si tienes alguna pregunta. ¿Le entendiste a este método? No te preocupes. Ok. Y entonces así se ve en el PPG. Tienes el mínimo que tú puedes calcular, por ejemplo, decir, bueno, mira, me voy a agarrar un cachito antes de lo que es el intervalo RR. Encuentro un cachito antes el mínimo. El chiste es que lo encuentro, le saco la pendiente, la tangente, que pues es como es un mínimo, pues es una constante. Luego veo dónde está la cantidad mayor de la primera derivada. Ese punto lo coloco en mi PPG, le saco la tangente, veo dónde se cruzan y proyecto en la señal. Y entonces así obtengo mis puntos. Se puede hacer así,
Se puede hacer con el máximo de la segunda derivada, o sea, es decir, donde está el máximo de la segunda derivada, decir que es tu pie. También es una forma en cómo se hace, pero no siempre funciona. Y el mínimo es como el peorcito de todos esos métodos. Este, ok, antes de pasar con eso, hay algo muy importante que les quiero decir. Si ustedes tienen el electro, ¿qué pasó? Si ustedes tienen el electro, lo que pueden hacer para ahorrarse dolores de cabeza para encontrar este punto y el máximo de la primera derivada es aprovechar que ya tienen unas ventanas, ¿no? Donde buscar esos puntos. Entonces las pueden encontrar, pueden agarrar, ocupar como ventanas de búsqueda cada uno de los intervalos RR y decir, bueno, en medio de aquí voy a buscar el máximo del PPG. Ya que lo encuentran, dicen, bueno, de la primera derivada, voy a buscar el máximo de la primera derivada desde este punto. Porque siempre va a estar antes de este, porque si estás hablando de que es la pendiente sistólica máxima, pues tiene que pasar durante la subida, que es la sístole. Entonces tú ya tu ventana para la primera derivada la hiciste más chiquita, que es aquí. Y entonces después, cuando tú vas a encontrar este punto, le pides, o más bien corroboras de que siempre esté antes del máximo. Tiene que estar antes del máximo del PPG y antes, pues obviamente también de la subida de la pendiente sistólica. Con eso ya dejas un tamaño muy chiquito para, por ejemplo, encontrar el mínimo, o sea, este mínimo rosita. Bueno, este de aquí, perdón, no se alcanza a ver muy bien. Y entonces ya que encuentras este mínimo, pues ya cuando hagas las tangentes, ya no tienes que poner ninguna restricción, porque lo más seguro es que sí te va a caer del lado que tiene que estar. No tiene sentido que tú ocupes un mínimo que está hasta acá, hasta la derecha, para hacer este método, o que ocupes una pendiente sistólica máxima que esté encontrada después de este lugar de acá. Y es muy importante decir eso porque aquí se calculó todo muy bien porque la señal está muy limpia, pero para señales que tengan mucho ruido, a veces puede pasar eso. Entonces, tener muy claro cómo funciona la fisiología de no puede haber que esté empezando el pulso si todavía no late el corazón y no puede haber el inicio de una subida cuando este sí está después de pues el punto máximo de la subida, ¿no? Y tampoco puede haber una pendiente sistólica máxima si está después del punto máximo de la sístole. Son cosas que se tienen que ver reflejadas en su código, que entienden qué es lo que están buscando. ¿Sí está bien? Sí, profe, creo que sí. Ok, entonces déjenme, me paso a otras cosas que les quiero enseñar. Eh, este... mm, a ver, ¿cómo le hago? Bueno, vean, entonces aquí está más claro, ¿no? La roja es el SG, la azul es el PPG original, la verde es la primera derivada. Obviamente aquí las señales para graficar si las normalicé, eh, pero para los análisis no las normalicé. Esto se normaliza. O sea, el valor de les dije que no normalicen ni el PPG ni la primera derivada del PPG porque esos valores sí los van a ocupar. El SG no importa el valor que tenga, tú nada más quieres encontrar el máximo. No vas a usar la amplitud del máximo de la onda R. Entonces sí lo puedes normalizar. Pero para graficar y que se vean así tus señales, todas las normalizas para que pues empalmen y se vean bonitas como en esta imagen. Entonces aquí podemos ver justamente lo que les decía, que el PTT es el tiempo que pasa desde que late desde que tienes el pico R hasta el pie del pulso o hasta el pico del pulso. La amplitud es la diferencia de los valores de Y, de el pico sistólico y el pie del pulso. Y la pendiente sistólica máxima es el máximo local en medio de este intervalo RR, igual que el pico y el pie. En medio del intervalo RR
que sea el máximo de la primera derivada. Y entonces, pues para marcarlo aquí, pues ya nada más esta posición, le pones la posición del PPG y entonces va a tener el punto aquí marcado, que es como se ve acá. Entonces aquí rojo es el pie, verde es la pendiente sistólica máxima y azul es el pico sistólico. Aquí lo que estoy mostrando es justamente de que ven cómo estas señales se pueden ir deformando según como la enfermedad se va haciendo más grave. Entonces arriba está más o menos bien la señal y se le van agregando otros componentes de ruido mientras la persona, bueno, el paciente está peor. Esto no es en la misma persona, pero es más o menos como la correlación que hay. Otra cosa muy importante es que algunas limitaciones que tiene la fotoprismografía son el color de la piel, porque mientras más melatonina tiene, pues más absorbe luz, entonces más cuesta ver la señal. También pues callos, si cae cosas como callos en la zona donde estás midiendo, pues alteran la forma en cómo pasa la luz. Y también, por ejemplo, la temperatura. La temperatura es muy importante. Perdón, porque las arterias tienen un mecanismo donde si hace frío se van a hacer más chiquitas y si hace calor se hacen más grandes. Entonces, si un paciente tiene frío o sus pies están fríos, generalmente se le van a hacer chiquitas las arterias y si son chiquitas casi no se les va a ver la señal porque va a tener una amplitud muy chiquita. Entonces, un consejo que también pueden tener para medir estas señales es medirlas con una manta. O sea, ponen los sensores, le envuelven los pies o las manos a las personas con una manta o algo así, y eso va a generar que las arterias se quieran hacer grandes y entonces van a tener una buena calidad de señal. Pero luego hay gente que a pesar de que no tiene nada malo, no se le ve la señal y eso ya es porque son cosas de ellos, ¿no? De su piel y de la temperatura corporal que tienen. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Ok, entonces en esta otra les muestro justamente el hecho de que les decía que pueden tener varios tipos de pies. Por ejemplo, aquí los picos R están representados con las líneas naranjas. Puedes tener un pie que sea el mínimo, un pie que sea la segunda derivada y un pie sea con el método de las tangentes intersectantes. Aquí dense cuenta cómo está muy explícito de que encuentras el máximo en la derivada y como que la proyectas en la señal azul, de ahí sacas justamente la tangente. De acá, esta tangente, pues ya te la sabes porque es como es un mínimo, pues obviamente tiene que tener un pendiente cero, entonces constante. Y donde se cruzan, lo proyectas en la señal otra vez. Y entonces eso te da tu pie con el método de las tangentes intersectantes. Algo muy importante en esta parte de aquí, si se acuerdan de que en el código habíamos visto de que generalmente para que se vea bonita la derivada, tienen su señal ya filtrada, le sacan la derivada y luego la vuelven a filtrar. Si ustedes quieren, porque la forma de sacar esta tangente es con el método de las tangentes, del método de los mínimos cuadrados. Es decir, encuentras este punto, lo bajas y ya que lo bajaste al PPG, te agarras 3 puntos o los que quieran, ¿no? Pero generalmente 3 a la izquierda y 3 a la derecha para aplicar el método de los mínimos cuadrados para obtener una pendiente y una ordenada para hacer esta recta. Cuando tienen esa recta de ahí, es muy importante que ocupen la derivada sin filtrar, porque esa derivada sin filtrar sí va a ser la derivada de su PPG filtrado. Si ustedes ocupan la derivada filtrada, esta recta va a volar a quién sabe dónde, porque la derivada filtrada va a tener más o menos la forma que va a tener el PPL, digo, la derivada original, pero los valores no van a estar bien. Entonces, algo que es muy importante que anoten, porque esto les va a poder salir volando si no hacen eso. Ahora, aquí tienen de PTTF, o sea, el pie,
tres diferentes amplitudes, obviamente porque utiliza, aquí en este ejemplo, utilice tres pies diferentes. Pero pues el chiste es que ustedes escogen cuál es el que más les gusta. Les digo que la literatura ya está mostrado que el que más o menos pues es más eficiente es el de tangentes intersectantes. Entonces nada más van a tener un PTT al pie y una amplitud. Perdón. Y aquí se ve más de cómo se ve en la mera señal, ¿no? De que tienes aquí el mínimo, tienes aquí la pendiente sistólica, haces las dos tangentes, se cruzan y entonces ya te queda el punto arriba, ¿no? Sí. A ver si veo otra cosa. No, no. A ver. Espérenme. Aquí. Entonces, ¿cómo se ve esto del método de las tangentes intersectantes? Lo que hacen es localizas el mínimo que puede estar desde 0.2 segundos antes del primer pico hasta el máximo del PPG o hasta el máximo de la primera derivada. Lo buscas, ya que lo encuentras, que en este caso está de este color verde, le voy a hacer zoom y le voy a hacer para acá. Lo encuentras. Creo que está en la otra presentación, en la de póster variabilidad. Ah, Sí, justo cuando dijo verde dije, no es. no, pero, Sí, no sé por qué. bueno, ahí está, ¿no? Entonces les decía, localizas primero el mínimo 0.2 segundos antes del primer pico R, que aquí por ejemplo habría un pico R a lo mejor, te puedes mover desde esos 0.2 segundos hasta el máximo del PPG o el máximo de este de aquí, del de la primera derivada. Localizas el mínimo en el PPG, lo encuentras. Ya que ya lo encontraste, este, tú ya tienes de que tu primera tangente ya está puesto por el valor que tiene ahí tu PPG. Luego tienes que encontrar pues la tangente que va a estar aquí. Entonces tienes que sacar una M y una B con el método de las tangentes, digo, de los mínimos cuadrados. Las encuentras. Entonces despejas, despejas y despejas así. Te va a salir la X1000, que va a ser la posición donde va a estar matemáticamente ese punto. Entonces, para encontrar esta proyección, que es el punto rojo que está acá arriba, pues tienes que ver cuál es la posición donde esta diferencia en valor absoluto es mínima. O sea, es decir, de tus posiciones que tiene tu PPG, encontrar dónde está más cercana la posición que calculaste teóricamente y de ahí decir, bueno, este va a ser mi pie. Y con eso ya sacaste tu pie. ¿Está bien? Sí, profe, creo que sí. Perfecto, sáquenle foto a esa diapositiva porque la van a necesitar. Sí, justo estaba anotando eso. Perfecto. Pues ya está. Entonces eso. Regresamos acá. No, ese no. Regresamos. Ah, dejé de compartir. Bueno, entonces de esa forma es como ustedes van a obtener los parámetros morfológicos de la amplitud. Este, la MSS y el PTT, a donde ya sea hacia el pico o hacia el pie. Esos pues ya vimos que se relacionan con lo que les comenté, de la rigidez vascular y la disminución de volúmenes. Ahora, esto se los voy a comentar muy por encimita.
y es de qué forma ustedes pueden validar un método, un método de detección, ¿no? O sea, de puntos. Para eso es súper necesario que tengan una base de datos que estén etiquetados. Eso quiere decir que les diga ya por expertos o por un estándar de oro dónde están los puntos que ustedes van a buscar con su algoritmo. Agarras tu electro, le agregas un ruido sintético utilizando una señal con valores aleatorios que tenga una amplitud de menos a, o sea, esa A se la van a poner después, más una señal senoidal que va a tener una amplitud de 0.5 A. Esto es pues, o sea, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Esta es una forma en cómo yo lo he hecho, con una frecuencia de 60 Hz. Estos valores aleatorios pues son como ruidos del sensor, que es lo que están simulando. Y esta de acá es el ruido electrónico, el ruido eléctrico que hay en la Ciudad de México. Por eso tiene 60 Hz. Entonces lo que ustedes pueden hacer es ir aumentando, o sea, no, ustedes no lo van a hacer, pero se los estoy diciendo por si en algún momento lo necesitan. Van a ir incrementando esa amplitud de ese ruido de cero hasta un cierto valor y lo van a hacer pues en 10 pasos, ¿no? Entonces en este caso fue como de 0.06 en 0.6, en 0.06 en 0.06 y cada paso lo realice 50 veces, o sea, lo tienen que realizar varias veces para ver cómo se dispersan sus resultados, para ver que no es que nada más con una determinada prueba salió, sino de que hiciste muchas con el azar y pruebas. Hay muchas cosas que se pueden medir. Puedes medir la sensibilidad, que es esta comparación de los verdaderos positivos con los verdaderos positivos y los falsos negativos. El valor positivo predictivo, que se calcula igual con los verdaderos positivos entre la suma de los verdaderos positivos y los falsos positivos. Y este otro que es la exactitud no me acuerdo muy bien cómo era. Era overall diagnostic accuracy, ajá, la exactitud general de diagnóstico, y lo haces combinando esos dos valores. Igual también pues existe otras cosas, ¿no? Como especificidad y chalala, que se pueden validar. Entonces, por ejemplo, aquí está una muestra de cómo está el electro limpio y luego tienes un electro todo sucio y ves cómo sirve tu algoritmo. De ahí las gráficas te salen así. Entonces ahí lo que estás mostrando es más o menos que la cantidad de verdaderos positivos que tú vas a tener, este, pues, con este método, que es el de la segunda derivada, más o menos, para un electro tú vas a tener de que para esto de razón RMS es ver la cantidad de ruido que tiene tu señal respecto a la señal original. Entonces, para una cantidad de más o menos ya mayor de que tienes la misma cantidad de ruido que la misma cantidad de señal original, vemos de que se logró detectar con más del 90% este, los picos R. Entonces, el método de la segunda derivada es muy bueno porque empieza a decaer ya hasta después. Y vean cómo la importancia de hacer esto que les decía, de hacer muchas pruebas, porque luego se dispersan, entonces tienes que ver cómo queda, ¿no? Y más o menos vean que para el valor predictivo positivo y la exactitud, pues siguen la misma forma. Por otro lado, para la fotopetismografía, en este caso yo no tenía los datos completamente etiquetados. Entonces nada más podía sacar la sensibilidad y vean cómo pues desde antes de llegar, un poquito después del 0.4, pues es cuando llegó al 90, entonces no tiene la misma power el método, que era con el de el método de no, del alpinista. Entonces no era muy buen método, pero de esta manera, con estas técnicas, tú puedes ver tu algoritmo que tú te estás inventando que también funciona. Otra cosa que les quería comentar es, perdón, es que ¿se acuerdan que les dije que para encontrar el mínimo en el de las tangentes intersectantes, en este de aquí, les decía que se pueden regresar hasta 0.12 segundos? Eso, si ustedes se recuerdan, yo les había dicho de que en el bloque 2, que
el ancho del QRS a lo más puede ser de 3 cuadritos en el papel milimétrico, que son 0.12 segundos. Entonces, por eso que yo suponiendo la anchura más o menos que puede tener el QRS, le doy chance de regresarme un poquito para encontrar ese mínimo. Bueno, aquí un ejemplo que es de la señal bilateral, que pues es un video, pero aquí no se ve, que pues lo que se tiene que ver es justamente de que pues va pasando el electro y en medio de ese electro pues tienen las montañitas del PPG. Se ve muy bonito, pero pues este no lo tiene. No sé si lo puedo encontrar en acá. ¿Cómo se llama esta fotopetasmografía? Leerme dos. No, pues no tengo el video. Perdón. Pero el chiste es de que se ve así, ¿no? Que van pasando las señales y que siempre este está en medio de entre dos intervalos RR. Por eso los ocupamos para detectar los puntos que necesitamos. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no, profe. Creo que sería más cosa de revisar otra vez lo de los métodos del PPG para ver, o sea, de revisar mis propias notas, pero creo que todo bien. Ok, espérenme. Ujú. Muy bien. Bueno, pues lo que sigue después, que eso es parte de lo que tienen que hacer ustedes, es pues hacer la chamba de detectar del PPG que tiene esa señal, porque recuerden que esa señal tiene un PPG. La chamba es justamente calcular los parámetros morfológicos. Entonces, para eso, pues tienen que leer el PPG, ver cómo está el PPG, si lo tienen que invertir o no. Respecto a lo que les mostré ahorita. Entonces recuerden que siempre empiece hacia arriba, ¿no? Siempre la parte que está más pronunciada tiene que ir hacia arriba primero. Este, entonces ven el PPG, ven si lo tienen que invertir, lo limpian, ya que lo limpiaron, bueno, o sea, lo filtran, ya que lo filtraron, ahora sí, en medio de cada intervalo RR encuentran los puntos importantes, que es el máximo del PPG, calculan la primera derivada, ya con del PPG filtrado, esa primera derivada la filtran y encuentran el máximo. Recuerden que tienen que guardar la original o sea, de la derivada, la original y la filtrada. La filtrada es para calcular el MSS y la original es para poderla utilizar su pendiente y su ordenada que sale de la función que vimos para poder hacer el método de las tangentes intersectantes y encontrar el pie. Ya que ya tienen ustedes el pie, el pico y el MSS, pues ya el MSS ya lo tienen. Entonces ya nada más tienen que tener sacar la amplitud, que pues ya como tienen el pico y el pie sale, y el PTT al pie y al pico. Estas instrucciones las voy a poner en el Classroom de todas maneras. Y básicamente ya.
y pues decir cómo salieron, ¿no? En promedio los parámetros morfológicos. Eso es lo que hay que hacer para el PPG en el notebook y es parte de lo que se queda para entregar para el que dijimos el 10 y 18 creo. el 19, perdón, 19. 19. Entonces, es lo que vemos, esta parte del PPG, y después se supone, o sea, les voy a dar otra señal para que repitan lo que ya estuvieron haciendo, pero va a ser medida desde otro instrumento. Entonces es muy importante que ustedes también sus programas los hagan de alguna forma en la de que a pesar de que tengas otro instrumento lo puedas como mover poquito y que de forma muy eficiente te haga todo el proceso aunque sea de otro instrumento. Ok, todo lo de las ventanas y encontrar los máximos y lo que estuve haciendo la vez pasada. No, no. O sea, Para esto de los PPGs. más que nada sería o sea, como tú ya tienes el de la semilla, o sea, respecto al SG, sería utilizar la tarea 2 para encontrar Ok, los máximos, o sea, los picos R del SG, para de esa manera poder, de esa manera poder hacer lo que haces después. Una, tener las ventanas para el PPG, pero también para poder hacer el análisis cortito de brevedad de la frecuencia cardíaca, que pues todo es nada más aplicar funciones, ¿no? Entonces debería de ser más o menos fácil. ok, sí, profe, gracias. Y entonces eso sería lo que se quedaría para el 19. Si tienen alguna pregunta o necesitan que nos conectemos para checar cosas, nos podemos poner de acuerdo esperando de que sí nos dé chance en estas 2 semanas también. Ok, profe, muchas gracias. Yo creo que este fin de semana le adelanto y le mando correo de ver cómo van Perfecto. mi notebook. Pues les agradezco mucho el haber tomado la materia. Espero que les haya gustado. Todavía nos quedan pues unos 2 semanas de trabajo, pero por si las dudas, pues les digo que muchas gracias. Creo que pues si noté interés en ustedes dos en lo que estuvimos viendo. Y pues muchas gracias. Espero que les haya gustado. Y también como anuncio. Bueno, primero, antes del anuncio, esta clase la voy a volver a dar el siguiente semestre. Entonces, si tienen amigos que piensen que les guste la clase, pues díganles. Y por otro lado, voy a dar una clase que se va a llamar Dinámica de Biofluidos, donde voy a explicar un poquito de la física de cómo se mueve la sangre. Entonces, a pesar de que ustedes no sean físicos, pues lo puedo dar más o menos de una forma en la que, pues todos le puedan entender. En dado caso que les interese, pues igual voy a dar esa materia. Gracias, profe. Este, sí, para hacer la publicidad de la clase. Estuvo muy ameno el curso. Muchas gracias, qué bueno que te gustó y pues perdón porque ahorita estoy todo afónico en la clausura. Gracias, puro profe. No sé si ha probado las pilitas del Graniodin, el Graniodin B, unas naranjas. Ah, Son muy buenas para la irritación de la garganta. Como son como anestésico, tienen, ¿qué es? Benzocaína, algo así. ok, voy a ver Graneodin, ¿no? Graniodin, sí. Graniodin B, porque hay una F y las F no sé qué tienen, pero tienen otro compuesto. Es Las que que yo he está, probado son las B. ok, es que está muy raro porque, eh, o sea, no me duele la garganta, o sea, simplemente no puedo hablar. Ah, Pero ya, ya, bueno, ya. las negras. A ver si encuentro unas para mañana. Muchas gracias, chicos.
Muchas gracias. Pues cualquier cosa que necesiten, ya sea para otra materia, este, o para otra cosa, pues me pueden enviar correo. Este, y también pues les pido que le hagan propaganda. Si hay, por ejemplo, algún tema que quisieran ver ustedes, pues igual también a ver si me queda en mi hora, en el horario y pues podría ver si se los puedo enseñar en el siguiente semestre o algo así como ustedes vean. Ujú. Muchas gracias, profe. Perfecto, pues que estén muy bien, trabajen mucho para acabar bien su notebook y pues estamos en contacto, ¿va? Sí, profe. Muchas gracias. Clase Bye, también. bye, Bye, descansen. bye.